tal amigos? Eh, Como pueden apreciar en la imagen, es una planta concentradora de una empresa minera muy conocida, de la gran minería, ¿ya? Y pues la industria minera está creciendo tanto y también el control de sus parámetros se está volviendo cada vez más riguroso, más exigente. Y por lo tanto su contabilidad metalúrgica también. O sea, su contabilidad metalúrgica está llevando a otro nivel. Hace 10, 20 años atrás, casi no escuchabas hablar de este término, ¿verdad? Hoy en día ya hasta se están presentando tesis acerca de ello. Entonces, se está volviendo más riguroso el control de los parámetros. Y para controlar los parámetros bien, tienes que muestrear bien el mineral, ¿no? Y para poder muestrear bien, primero que nada tienes que saber cuánto de muestra tienes que tener en un lote grande, ¿no? En este caso. Entonces les hago la pregunta. ¿Ustedes saben cómo calcular o cómo sacar o cómo saber cuánto de muestra tengo que tener para hacer mis análisis, etcétera? ¿Cuánto peso de muestra debo de tener como mínimo para que, digamos, la muestra sea reconocida como representativa de todo un lote del mineral? Hay varios métodos. Entre ellos los más conocidos es el método de G y el método de Gaudium. En esta oportunidad yo les voy a mostrar un ejemplo de aplicación del método de G. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito de teoría. Básicamente explicar un poquito de lo que es el método de G. El método de G define el cálculo básico para determinar el peso de la muestra requerida de una cantidad de material de un peso total W, ¿no? O sea, de un lote W. La ecuación proporciona la masa de una muestra requerida para ser representativa de todo un lote dentro de un intervalo de confianza S, ¿no? Entonces, este vendría a ser eh, la ecuación del método de G, la ecuación que propone, ¿no? Entonces, la varianza es igual a la inversa del peso de muestra más la inversa del peso del lote por el factor mineralógico y por el tamaño de partícula máximo, tamaño máximo de partícula elevado al cubo. Pero acá hay algo interesante que podemos analizar. Eh, en una fracción, en una división, cuando el denominador es muy, muy, muy grande, ¿qué sucede? Se elimina. Entonces, 1 sobre W se elimina y nos quedaría esta expresión, ¿no? Acá simplemente está despejando el valor de M. Entonces, se elimina W y nos quedaría esta expresión para calcular el peso de muestra mínimo requerido para que sea representativo de todo un lote de mineral. Entonces, para ello vamos a necesitar calcular el valor de C, o sea, el factor mineralógico, el tamaño máximo de partícula, y la varianza, pues, ¿no? El factor mineralógico viene a ser la multiplicación de F por G por L por M. F viene a ser el factor de forma, G el factor de distribución granulométrica, L el factor de liberación, y pues acá tenemos las expresiones, ¿no? Para el factor de liberación y para
M vendría a ser el factor de composición. Me estaba olvidando. Muy bien. Ahí, acá tenemos la expresión para la varianza, ¿no? Que viene a ser el rango de certeza deseado, que deseo, sobre el valor de ensayo probable, por 1 sobre H. Bien, el factor de forma la vamos a obtener de tabla. Para partículas que no son cubos perfectos, el factor de forma será 1. Para minerales naturales, el factor de forma será 0.5. Para minerales escamosos, o sea, por ejemplo, mica, va a tomar un valor de 0.1. Y para materiales que contienen sólidos blandos como el oro, va a ser 0.2. Factor de distribución de tamaño, G. Entonces, vamos a evaluar acá el tamaño de paso al 95% de partículas de 95 y el 5% pasante de 5. Entonces, cuando esa relación D95 entre D5 es mayor a 4, la distribución de tamaño es amplio. Entonces, el factor de distribución de tamaño será 0.25. Cuando la relación D95 entre D5 está entre 2 y 4, decimos que la distribución de tamaño es moderada. Entonces, el factor de distribución de tamaño será 0.5. Cuando la relación de D95 y D5 está entre 1 y 2, decimos que la distribución de tamaño es estrecho. Entonces, el factor de distribución de tamaño G será 0.75. Y cuando esa relación D95 entre D5 es menor a 1, decimos que es un monotamaño. Las partículas son de un solo tamaño. Y por lo tanto, el factor de distribución de tamaño G será 1. Bueno, si no se cuenta con datos, se debe asumir un factor de distribución de tamaño 0.75. Entonces es cuando no nos dan el dato, ¿no? De 95, de 5, o sea, el porcentaje de tamaño de paso de las partículas y el porcentaje pasante. Ahora, el factor de composición M. Para calcular el factor de composición M tiene esta expresión. Entonces va a ser 1 menos A sobre A por 1 menos A por R más A por T. ¿Qué viene a ser el valor de A? El ensayo promedio fraccional del componente crítico. ¿Qué viene a ser R? La gravedad específica del componente crítico. Y T, la gravedad específica del material a granel, o sea, del lote. A es el contenido crítico del material a granel, ¿no? En este caso lo vamos a tomar como fracción. Normalmente nos dan como porcentaje, pero para este caso lo vamos a tomar como fracción, o sea, como decimal. Y por último, el parámetro estadístico S. Dijimos que es el rango de certeza deseada entre el valor de ensayo probable por 1 sobre H. Entonces, el rango de certeza deseada es, por ejemplo, el ensayo de un metal, ¿no? Eh, y yo quiero que esté dentro de para que sea preciso, yo quiero que esté dentro de un rango, ¿no? Por ejemplo, más o menos 0.1%. El valor del ensayo probable para una muestra de 5% del metal, entonces va a ser ese intervalo de 0.1 entre el 5% del metal. Me va a salir 0.2. Y el número de desviaciones estándar, que es H, bueno, eso lo tomamos para dar el intervalo de confianza deseado, ¿no? De repente dice, quiero un intervalo de confianza deseado del 95%, que normalmente lo utilizamos en estadística. O de repente también queremos algo más preciso, del 99%, ¿no? Listo. Eso es con respecto a la explicación un poco general, porque se puede profundizar. En otro video les profundizo
un poco más cómo es que se aplica este método, ¿no? Para este caso, con eso es suficiente y ya con esto ya podemos realizar un ejercicio de aplicación real, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, ejercicio número 1. Un mineral de níquel tiene un componente crítico de sulfuro de níquel que contiene 3.6% de níquel. Y el sulfuro viene a ser el 5.56% del mineral en peso. El tamaño máximo de las partículas del mineral es de 1.2 centímetros y el tamaño de grano de sulfuro de níquel es de 0.004 centímetros. La precisión de muestreo deseada es 0.01% de níquel, es decir, 0.0155% de sulfuro de níquel, con un intervalo de confianza del 99%, que viene a ser 2.576 de desviación estándar. Ya, ese es el Z-score, 2.576, ¿no? O sea, viene a ser esto. Acá lo tengo. ¿Está bien? Es el Z-score. Justo nos dice para un intervalo de confianza del 99%, ¿no? O sea, el alfa vendría a ser 1%, alfa medio 0.5, tomando como punto medio z igual a 0. Entonces, cuando alfa sea 0.5%, la distribución sea 0.5%, entonces nuestro Z-score va a ser 2.57, ¿no? Entonces, por eso es que toma este 2.576. Ahora, la gravedad específica del sulfuro de níquel es de 5.3 y la gravedad específica del mineral, o sea, del lote, es de 3.1. Y tiene una distribución de tamaño amplio. Muy bien, muy bien. Entonces, para hacer el cálculo vamos a utilizar esta expresión, ¿no? Como ya lo explicamos, como W el lote normalmente es muy, muy, muy grande, y en una división, cuando el denominador es muy, muy grande, esto tiende a 0 y nos quedaría solamente esta expresión, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta expresión para calcular el tamaño, el peso de muestra requerido como mínimo, para decir que es representativo del lote de mineral. Entonces vamos a usar esa fórmula, ¿ya? Y para ello necesitamos el valor de C, el factor de composición mineralógica, que viene a ser esto, ¿verdad? Y para el cálculo de la composición mineralógica vamos a necesitar el factor de forma, de distribución, de liberación y el factor M, ¿no? Que viene a ser el factor de composición. Muy bien. Datos. Como datos nos dan, por ejemplo, el tamaño de liberación. El tamaño de liberación es de 0. Acá dice, ¿no? Y el tamaño de grano de sulfuro de níquel es de 0.004 centímetros. El tamaño máximo, nos dice el tamaño máximo de las partículas es de 1.2 centímetros. 1.2 centímetros. El contenido crítico de mineral del lote, del sulfuro de níquel, en porcentaje, es de 5.567, ¿verdad? Me dice, el mineral de níquel tiene un componente crítico de sulfuro de níquel que contiene 5.567% de sulfuro de níquel. Entonces, 5.567 en porcentaje. La gravedad específica del componente crítico.
del sulfuro de níquel es de 5.3. 5.3, ¿verdad? Ahora, la gravedad específica a granel, o sea, del mineral, 3.1. 3.1. Y la precisión de muestreo deseado a más o menos 0.01% de níquel nos dice que es 0.0155. 0.0155%. Y el intervalo de confianza al 99%, eso significa un Z-score de 2.576. ¿Listo? Ya. Ahora, el factor de forma. El factor de forma lo vamos a calcular de tablas, ¿verdad? De tablas, factor de forma, F. Factor de forma para minerales naturales 0.5. 0.5. Factor de distribución de tamaño G, también lo vamos a calcular de tablas. Pero para ello vamos a observar algo. Dice acá, y tiene una distribución de tamaño amplio. ¿Ya? Entonces, no, observamos que en el ejercicio no nos da ni el valor de D95 ni el D5, ¿verdad? Entonces, dice distribución de tamaño amplio. Entonces, el valor de G, el factor de distribución de tamaño, será 0.25. 0.25. Muy bien. Factor de liberación. Factor de liberación. Ya, para el factor de liberación tenemos que utilizar esta expresión. Ya. Un poquitito. Queda. Listo. Ya. Factor de liberación. ¿Qué viene a ser? Raíz cuadrada de el tamaño de liberación entre el tamaño del máximo de la partícula, ¿no? Entonces va a ser igual a, abro paréntesis, 0, tamaño de liberación, 0.004, entre el tamaño máximo. ¿Ya? Y lo elevamos a la 0.5 para la raíz cuadrada. Me sale 0.057735. ¿Ya? Ahora, factor de composición. Factor de composición. Factor de composición. Para el factor de composición vamos a usar esta expresión. Ya, vamos a usar esa expresión. Ya, esto lo vamos a poner por acá. Está bien. Ya, ¿qué dice que es? El factor de composición es 1 menos A sobre A, todo por 1 menos A por R, más A por T. Dijimos que A es el contenido crítico del mineral, pero en fracción. Acá como dato me lo dieron en porcentaje. Entonces, esto va a ser igual a, lo divido entre 100. Claro, disculpen. Es esto entre 100. Para pasarlo a fracción, pues, ¿no? Ya está, ya lo tengo en fracción. Ahora, R es la gravedad específica del componente crítico. O sea,
del sulfuro de níquel. Y T viene a ser la gravedad específica del mineral, del lote. ¿Ya? Entonces, tengo todos los datos, simplemente reemplazamos. 1 menos A. 1 menos A, cierro paréntesis, lo divido entre A. Cierro paréntesis. Todo esto multiplicado por 1 menos A. Contenido crítico en fracción. Esto por la gravedad específica del contenido crítico del sulfuro de níquel. 5.3 más el valor de A por la gravedad específica del mineral a granel, 3.1 gramos por centímetro cúbico. Y me sale 87.82635, el factor de composición. Ahora, factor mineralógico C, ¿ya puedo calcular? Sí, porque ya tengo F, ya tengo G, ya tengo L, ya tengo M, ya tengo todos los factores. Simplemente es una multiplicación. Va a ser factor de forma por factor de distribución de tamaño por factor de liberación por el factor de composición. Me sale 0.633832. Muy bien, ¿qué más me falta? Ya tengo la composición mineralógica, el tamaño máximo. Me faltaría la varianza, la desviación estándar. Ya. Acá lo tenemos. Muy bien. Para este caso, el rango de certeza que deseamos es 0.0155 y el valor de ensayo probable es el intervalo de confianza es al 2.576, ¿no? Ya, y el valor de H vendría a ser allá, el valor de H, ya, ¿dónde está? Ya, listo. Entonces, esto va a ser igual a 0.0157, es la precisión que demostró que deseamos, la certeza que deseamos. Vamos a ponerle paréntesis. Entre el valor de ensayo probable. ¿Cuál es nuestro valor de ensayo probable? 5.567, ¿no? Es el contenido de sulfuro de níquel. Esto lo multiplicamos por 1 sobre el valor de H. El valor de H es el intervalo de confianza. El valor del intervalo de confianza que vendría a ser el Z-score. Entonces, esto me sale 0.001081. Muy bien. Entonces, ya tengo todos los datos para calcular el peso mínimo de muestra requerido para que sea representativo del lote de mineral. Entonces, simplemente reemplazamos en la expresión. Valor de C, composición mineralógica. Ahí está. Lo multiplicamos por tamaño máximo de partícula al cubo. Entonces,
abro paréntesis, bueno, el tamaño de partícula máximo, ¿ya? Y lo elevamos al cubo. Ya está. Esto, a ver, vamos a poner entre paréntesis porque si no luego me equivoco o algo. Ya. Entre la varianza al cuadrado, ¿no? Entre la varianza, el valor de S al cuadrado. Ya, al cuadrado. Listo. Nos sale 937.537.7 gramos. Pero no vamos a presentar así, pues es un número muy grande. Entonces lo vamos a presentar expresado en toneladas. En toneladas va a ser esta expresión, está en gramos, ¿no? Un gramo, un kilo son 1000 gramos. Y una tonelada son 1000 kilos. Entonces nos va a salir un valor de 0.9 toneladas, ¿no? Que vamos a tener como muestra de un lote de mineral. ¿Qué tal les ha parecido? Ahora ya saben cómo calcular el tamaño de muestra requerido para que la muestra sea, o sea, el tamaño mínimo de muestra, el peso mínimo de muestra requerido para poder decir que la muestra es representativa de un lote de mineral, ¿no? Entonces, espero que esto les ayude para los que están todavía en la universidad haciendo clases y para los que ya están ejerciendo la carrera y necesiten calcular el tamaño de muestra, ¿no? Normalmente en la universidad yo estuve aprendiendo de que tenemos que tener 1 kilo de mineral y ya está, pero más no nos decían en ese entonces. Y luego ya investigando, ya saliendo de la universidad, ya te enseñan a hacer este cálculo del peso de muestra, ¿no? Peso mínimo de muestra. Muy bien, espero que les haya gustado la explicación, este video. Y si quieren o si tienen alguna duda, consulta, no se olviden que me lo hagan saber en los comentarios. Y les voy a agradecer mucho si me siguen, tocan la campanita de notificaciones para que así me motive a seguir haciendo más videos educativos respecto a la metalurgia extractiva. A mí me encanta la metalurgia extractiva y por eso es que hago este tipo de videos. ¿Ya? Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme.